Muy bien, las placas de un capacitor tienen una separación de 2 milímetros en el aire. Calcular su capacitancia si cada placa rectangular mide 12 por 15 centímetros. B. Si se conecta a una fuente de voltaje de 60 voltios, determinar la cantidad de carga entre las placas. Vamos a recordar algo, y es que un condensador lo que permite es acumular energía potencial eléctrica gracias al campo eléctrico que se genera entre las placas. Recuerden que entre dos placas paralelas siempre se está formando o constituyendo un campo eléctrico uniforme. Ese campo eléctrico tiene la capacidad o la cualidad de que me permite generar energía potencial eléctrica. ¿Listo? Gracias al voltaje. Ahora, un condensador por sí solo no va a tener energía como tal. Tiene que conectarse de alguna manera o administrarle esa energía a partir de una fuente de voltaje que nosotros pues, normalmente vamos a representar como si fuera una pila. Entonces, si yo tengo la siguiente situación, una pila a un condensador, básicamente lo que hace la pila es trasladar los electrones de un lado al otro. Entonces, en el capacitor, si yo le hiciera un zoom a lo que está pasando en las placas en su interior, en el momento en que conecto la pila, la diferencia de potencial permite que los electrones fluyan de un lado al otro. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? Hay una placa que va a quedar sin electrones, es decir, va a quedar cargada eléctricamente positiva, y a la vez esos mismos electrones se van a desplazar a la otra placa que va a quedar con una carga negativa. Esto lo que va a generar ese campo eléctrico uniforme, en este caso sería hacia la izquierda, pues el campo recuerden que va de lo positivo a lo negativo, el positivo es como la fuente del campo, lo negativo es como el tragadero, el que recibe. Entonces, cuando yo conecto a una pila, es decir, a una fuente de voltaje, un condensador, él se carga eléctricamente. ¿Cuánta carga puede recibir? Depende de su tamaño. Para encontrar entonces la capacitancia existen dos expresiones. Hay una que me dice que la capacitancia es proporcional a la cantidad de carga que se transfiere. ¿Listo? A través de esta expresión. O sea, quien me define cuánta carga se va a transferir en el capacitor es el voltaje. Mientras más voltaje le ponga, pues más carga entonces va a recibir él. Pero la capacitancia está limitada también por la forma o la geometría del capacitor. Y hay una expresión que me relaciona a eso, ¿sí? Capacitancia va a ser igual a E por el área sobre la distancia, siendo el área de la placa esta, ¿sí? Y la distancia, como la vemos acá, la distancia de separación. En mi caso, la capacitancia entonces va a ser un asunto netamente geométrico. ¿Qué significa eso? Así como, por ejemplo, un balde no mide su capacidad por el hecho de estar lleno o vacío, solamente su tamaño y su geometría es el que dice cuánta agua le cabe. Un capacitor también por su propia geometría va a definir cuánta cantidad de, digamos, energía puede llegar a almacenar. Listo, entonces para el primer punto me preguntan cuál es la capacitancia, si cada placa mide 12 por 15 y además hay una distancia de separación de 2 milímetros. Entonces voy a escribir todos esos datos. La distancia va a ser igual a 2 milímetros. Recuerden que la idea es expresar todo esto en metros, entonces quedaría 2 por 10 a la menos 3. Milímetros 10 a la menos 3 metros. El área es base por altura, en mi caso pues los valores son 12 por 15, ¿cierto? Entonces el área va a ser igual a 12 por 15 centímetros, sería 180 centímetros cuadrados. Yo necesito expresarla en metros cuadrados. Recuerden que cuando la conversión es con unidades al cuadrado se eleva el factor de conversión también, ¿cierto? Entonces un metro cuadrado van a ser 100 al cuadrado, o sea 10.000 centímetros cuadrados. Esto que simplemente yo lo que puedo hacer es organizar esto y me va a quedar que el área definitivamente es igual a 1.8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí los valores que necesito. La distancia, el área. Al aplicar la fórmula, entonces simplemente resuelvo y me queda C es igual
a epsilon. Recuerden que epsilon es una constante eléctrica, es 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metros al cuadrado. Entonces me queda este valor, 8.85 por 10 a la menos 12 por, voy a ver las unidades, ya sabemos cuáles son, por el área, 1.8 por 10 a la menos 3, y todo esto dividido la distancia. ¿Listo? ¿Cuál es la distancia? Es 2 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Este menos 3 y este menos 3 se pueden cancelar. Entonces me va a quedar que la capacitancia es igual a 7.96, en este caso por 10 a la menos 12. Estos serían faradios. Esa es la unidad media de la capacitancia. Cuando todo está expresado adecuadamente, resulta esa unidad, faradios. 10 a la menos 12, si lo queremos resumir, se expresa como picofaradios. ¿Listo? Muy bien, ese sería el primer punto. Para el segundo punto, entonces, el B me está preguntando, se conecta una fuente de 60 voltios, entonces 60 voltios me están dando el voltaje y me preguntan por la carga. En ese caso ya voy a usar entonces, es la primera fórmula, esta de acá. Entonces simplemente hago un despeje y me queda entonces que carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, es decir, 7.96 picofaradios por 60 voltios. Nótese que no cambie el pico porque se lo quiero dejar como unidad. Ya sabemos que eso va a ser un 10 a la menos 12. Simplemente voy a hacer el cálculo directo. 7.96 por 60 da aproximadamente 478. Estas unidades se me van a convertir en coulombs, pero como tengo la P del pico, entonces me va a quedar pico coulombs. O sea, si le hubiera puesto el por 10 a la menos 12, aquí me hubiera dado 478 por 10 a la menos 12 coulombs, ¿cierto? Entonces le dejo el pico, ya ahí estoy encerrando el 10 a la menos 12. Y con eso entonces ya tengo resueltos los dos puntos de mi ejercicio.